Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y hoy vamos a estar leyendo Josué 13, 14 y 15 y dice la palabra de Dios. Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los gesureos y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sihor en la frontera de Egipto hasta los límites de Crón al norte. Abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los Sabeos al sur. En el norte la siguiente área tampoco está conquistada aún. Toda la tierra de los cananeos, incluso Mehara, lugar que pertenece a los sidonios, que se extiende al norte hasta Afec, en la frontera con los amorreos, la tierra de los giblitas y toda la región de las montañas del Líbano, que está hacia el oriente desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta Lebo Hamad, y toda la zona montañosa desde el Líbano hasta Misrefot Maín, incluida toda la tierra de los sidonios. Yo mismo iré expulsando a sus pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Incluso todo este territorio como posesión de Israel cuando repartas la tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. La media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya habían recibido sus respectivas porciones de la tierra al oriente del Jordán, pues Moisés, siervo del Señor, se las había asignado anteriormente. Ese territorio se extendía desde Aroer en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba, tan lejos como Dibón. También incluía todas las ciudades de Sejón, rey de los amorreos, quien había reinado en Hesbón, y se extendía tan lejos como las fronteras con Amón. Abarcaba Galaad, el territorio de los reinos de Gesur y Maaca, todo el monte Hermón, toda Basán hasta Salca y todo el territorio de Og, rey de Basán, quien había reinado en Astarot y Edrei. El rey Og fue el último de los refaitas porque Moisés los había atacado y expulsado, pero los israelitas no expulsaron a la gente de Gesur y de Maaca, así que esos pueblos siguen viviendo entre los israelitas hasta el día de hoy. Moisés no asignó ninguna porción a la tierra de los de la tribu de Leví. En cambio, como el Señor les había prometido, su porción provenía de las ofrendas quemadas en el altar del Señor Dios de Israel. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Rubén. Este territorio se extendía desde Aroer en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba. Incluía a Hesbón y las otras ciudades de la llanura: Dibón, Bamot Baal, Bet Baal, Meón, Haasa, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Saret, Sahar, en la colina situada sobre el valle Bet Peor, las laderas del Pisga y Bet Jesimot. La tierra de Rubén también abarcaba todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sejón. Ahora era el rey amorreo quien había reinado en Hesbón y había muerto a mano de Moisés junto con los líderes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur y Reba, príncipes que vivían en la región y aliados de Sejón. Los israelitas también habían matado a Balaam, hijo de Beor, quien usaba magia para predecir el futuro. El río Jordán marcaba el límite occidental de la tribu de Rubén. A los clanes de la tribu de Rubén se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Gad. Este territorio incluía Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de Amón, tan lejos como la ciudad de Aroer, justo al occidente de Raba. Se extendía desde Hesbón hasta Ramat Mizpa y Betonim, y desde Manaim hasta Lodebar. En el valle se encontraban las ciudades de Bet Aram, Bet Nimra, Sucot, Safón y el resto del reino de Sejón, rey de Hesbón. La frontera occidental se extendía a lo largo del río Jordán. Su extremo norte llegaba hasta la punta del mar de Galilea y luego giraba hacia el oriente.
A los clanes de la tribu de Gad se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fuera su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la media tribu de Manasés. Ese territorio se extendía desde Manahaim y abarcaba todo Basán, todo el antiguo reino del rey Og y las 60 ciudades de Jair en Basán. También incluía la mitad de Galaad y Astarot y Edrei. También las ciudades de la realeza que pertenecían al rey Og. Todo eso se les entregó a los clanes y a los descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Esa fue la asignación de tierra que Moisés había hecho mientras estaban en las llanuras de Moab, al otro lado del río Jordán, al oriente de Jericó. Sin embargo, Moisés no dio ninguna porción de tierra a la tribu de Leví, porque el Señor Dios de Israel había prometido que él mismo sería su porción. Capítulo 14. Las demás tribus de Israel recibieron porciones de tierra en Canaán, asignadas por el sacerdote Eleazar, por Josué hijo de Nun y por los jefes de las tribus. Esas 9 tribus y media recibieron sus porciones de tierra mediante un sorteo sagrado según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Moisés ya les había asignado una porción de tierra a las 2 tribus y media que estaban al oriente del río Jordán, pero no había entregado ninguna porción a los levitas. Los descendientes de José se habían separado en 2 tribus distintas, Manasés y Efraín, y a los levitas no se les dio ninguna porción de tierra, únicamente ciudades donde vivir, rodeadas de pastizales para sus animales, posesiones, de modo que se distribuyó la tierra exactamente según las órdenes que el Señor había dado a Moisés. Una delegación de la tribu de Judá dirigida por Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos esos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años, estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía antes. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allá a los descendientes de Anac que vivían en las grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba, ya llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac, y la tierra descansó de la guerra. Capítulo 15. La asignación de tierra para los clanes de la tribu de Judá se extendía hacia el sur hasta la frontera con Edom y llegaba al desierto de Sin. La frontera sur comenzaba en la bahía sur del Mar Muerto, se extendía al sur del paso de los Escorpiones por el desierto de Sin y seguía por el sur de Cades Barnea hasta Hezrón. Luego subía hasta Adar, donde giraba hacia Carca. De allí pasaba a Asmón hasta que finalmente alcanzaba el arroyo de Egipto y lo seguía hasta el mar Mediterráneo. Esa era la frontera sur de ellos. El límite oriental se extendía por todo el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte comenzaba en la bahía donde el río Jordán desembocaba en el Mar Muerto. De allí subía a Bet Ogla, luego seguía por el norte de Bet Araba hasta la peña de Bohan.
Boham era hijo de Rubén. Desde allí atravesaba el valle de Acor hasta Debir y giraba al norte, hacia Gilgal, que está al otro lado de las laderas de Adumín en el sur del valle. De allí el límite se extendía a los manantiales en Semes y seguía hasta En-Rogel. Luego atravesaba el valle Ben Hinnom por las laderas sureñas de Jebuseos, donde está situada las ciudades de Jerusalén. La frontera luego se extendía hacia el occidente a la cima de la montaña que está sobre el valle de Hinnom y luego hasta el extremo norte del valle de Refaim. De allí se extendía desde la cima de la montaña hasta el manantial que hay en las aguas de Neftoa y de allí a las ciudades del monte Efrón. Después giraba hacia Baala, también llamada Kiriat Jearim. El límite rodeaba al occidente de Baal hacia el monte Sehir, pasaba por la ciudad de Kesolán en la ladera norte del monte Jeorim y bajaba a Bet-Semes, luego a Timna, después seguía hasta la ladera de la colina que está al norte de Cron, donde giraba hacia Sicrón y el monte Baala, pasaba a Jabneel y terminaba en el mar Mediterráneo. La frontera occidental era la costa del mar Mediterráneo. Estos son algunos de los límites para los clanes de la tribu de Judá. El Señor le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio a Judá a Caleb, hijo de Jefone. Así que Caleb recibió la ciudad de Kiriat Arba, también llamada Hebrón, que llevaba el nombre del antepasado Anac. Caleb expulsó a los 3 grupos de anaseos, que son descendientes de Sesai, de Ahimán y de Talmai, hijo de Anac. De allí salió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo: daré a mi hija Aksa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano de Caleb, fue quien conquistó la ciudad, así que Aksa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Aksa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Ella contestó: concédeme otro regalo, ya me regalaste tierras en el Negev, ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como la de la parte baja. Esta fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Judá para que fuera su hogar. Las ciudades de Judá, situadas a lo largo de la frontera de Edom, en el extremo sur eran Capsel, Egar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Hazor, Idnan, Sif, Telén, Bealot, Hazor, Adatá, Keriot Hezron, también llamada Azor, Amán, Sema, Molada, Hazar, Gada, Hesmón, Bet-Pelet, Hazar Sual, Berseba, Bisotía, Baala, Lim, Esom, El Tolat, Kesil, Orma, Siclag, Magna, Sansana, Leboat, Silhim, Ain y Rimón, 29 ciudades con sus ciudades. Las siguientes ciudades situadas en las colinas occidentales también se les entregaron a Judá: Estaol, Sora, Asena, Sanoa, En-Gamín, Tapua, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban incluidas Senán, Hadasa, Migdal, Gadad, Dileán, Mispa, Hotel, Laquis, Buscat, Eglón, Cabón, Laamán, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas vecinas. Además de estas estaban Libna, Eter, Asán, Gipta, Asena, Nesib, Keila, Absil y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas vecinas. El territorio de la tribu de Judá también incluía la ciudad de Cron con los asentamientos y las aldeas que lo rodeaban. De Cron, el límite se extendía al occidente e incluía las ciudades cercanas de Asdod con sus aldeas vecinas. También incluía Asdod con los asentamientos y las aldeas que la rodeaban, y Gaza con sus respectivos asentamientos y aldea tan lejos como el arroyo de Egipto y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Judá también recibió las siguientes ciudades en la zona montañosa: Samit, Jatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, también llamada Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Holon y Gilo,
11 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban incluidas las siguientes ciudades: Arab, Duma, Esan, Hanum, Bet Tapua, Feta, Junta, Kiriat Arba, también llamada Hebrón, y Sión. Y estas 9 ciudades con sus aldeas vecinas. Además de esas estaba Maón, Carmelo, Sif, Juta, Jezreel, Jocteam, Sanoa, Caín, Gibea y Timna, 10 ciudades con sus aldeas vecinas. Además estaban Jalaud, Betsur, Gedor, Maarat, Bet-Anón y el Tecón, 6 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaba en Kiriat Baal, también llamada Kiriat Jearim, y Raba, 2 ciudades con sus aldeas vecinas. En el desierto se encontraban las ciudades de Bet-Araba, Midín, Secaca, Nibsan, la ciudad de la sal, y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas vecinas. Sin embargo, la tribu de Judá no pudo expulsar a los jebuseos que vivían en la ciudad de Jerusalén, así que los jebuseos viven entre el pueblo de Judá hasta el día de hoy. Bueno, y en estos 3 capítulos empezamos viendo en el capítulo 13 acerca de las divisiones de algunas de las tierras en Canaán que Moisés ya había asignado a las tribus de Israel, exceptuando la de los levitas. Y también, por otro lado, recuerda algunos pequeños sucesos importantes que vivieron a través de este paso de Moisés con Josué. Luego notamos en Josué capítulo 14 algo que yo creo que un suceso que creo que muchos conocemos, y conocemos el nombre de Caleb, ya que él fue uno de los espías que había ido a explorar la tierra de Canaán. Y si recuerdas, él fue uno de los que dio aliento al pueblo diciendo: aunque sean ellos más grandes, iremos en el nombre del Señor. Entonces, por causa de su fe, Moisés le había prometido una parte de la tierra en Canaán. Ahora habían pasado prácticamente 45 años. En este entonces él ya tiene 85 años y continuaba con el mismo vigor. Y esto viene y nos conecta con Josué capítulo 15, cuando Dios le asignó a Caleb entonces una parte del territorio de Judá, y claramente Caleb tuvo que luchar por la tierra. Tuvo que ir y pelear. No fue simplemente que el Señor se la dio en sus manos, sino que él fue y peleó por ella. Fue un hombre valiente, fue un hombre diligente, y lo más importante, fue un hombre de fe. Entonces creo que Caleb resalta en estos capítulos porque nos muestra su fe al creer en el Señor, que aunque han pasado los años, que aunque quizás él aparentemente, físicamente, si lo viéramos, un hombre de 40 años con uno de 85, podemos notar que no está la misma fuerza, el mismo vigor, pero por causa de su fe, él se mantenía con la misma fuerza. Entonces, creo que esto es una invitación que, así como Caleb, nosotros podamos aprender y ver aquellas promesas que el Señor nos ha prometido. Quizás el Señor, cuando tú llegaste a los pies de Cristo y el Señor te prometió quizás a una empresa, quizás un ministerio, sea cual sea lo que el Señor hubiera depositado en tu corazón, y quizás tú dices: oh, ya han pasado los años, los meses, quizás ya no tengo las mismas ideas, quizás ya no soy suficiente. Es que recordemos una vez más que el solo hecho de creer en el Señor nos da de su fuerza y de su vigor para ir por aquello que Él nos ha prometido. Entonces, mi invitación en este día es una vez más, a que vayamos por aquello que el Señor nos ha prometido. Pero es imposible ir si no tenemos fe. Entonces es necesario que esté la fe y la confianza en el Señor para que nosotros podamos ir a aquello que el Señor ha dicho. Y recordar y entender que nunca es tarde para que creamos que Él lo puede hacer. Si Él, teniendo 85 años, y Dios lo hizo, ¿cuánto más no lo va a hacer con cada uno de nosotros? Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por un día más. Gracias porque hoy nos has permitido aprender,
Nos has mostrado una vez más una puerta de esperanza para todos aquellos que creemos en ti, porque tú no mides la edad, ni la fuerza, ni la cantidad, ni las ideas que hay en nosotros, ni el conocimiento, sino que tú miras un corazón dispuesto que quiere ir, Señor, y tomar todo aquello que tú has prometido. Señor, ayúdanos a hacer cada día tu voluntad y agradarte. Ayúdanos a que nuestra fe cada día crezca y que al contrario no mengue, y que de esta forma podamos ir por todo aquello que tú nos has prometido. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, y así terminamos el día de hoy, y una vez más agradeciéndote por permanecer hasta aquí. Y bueno, ayer tuvimos a nuestra querida Giselle, me estuvo acompañando leyendo la Biblia en un año de forma cronológica debido por temas de salud, pero te agradezco el que sigas aquí y el que sigas escuchando la palabra del Señor, y agradecerte a ti, Giselle, por haber sido de gran ayuda para este gran compromiso delante de Dios. Gracias y Dios los bendiga una vez más, y nuevamente mañana nos vemos en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.